Naamán, el orgulloso general transformado por un milagro divino y revelador de redención sagrada en el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre de gran renombre y poder. Era un valiente guerrero, un hombre respetado por su destreza en la guerra y su habilidad para obtener victorias. Sin embargo, en su vida había una sombra. La lepra, esa enfermedad temida, le había sido diagnosticada, alejándolo de su estatus y adoración entre su pueblo. Mientras desfilaba por las calles de Damasco, vestido con armaduras brillantes y montado en su majestuoso caballo, se ocultaba un secreto: su piel estaba marcada por llagas que lo convertían en un paria, un héroe caído en desgracia. Fue en medio de su aflicción, al vivir como un hombre enclaustrado, que una niña israelita, cautiva en su hogar, mencionó un nombre que podría cambiar su destino: Eliseo, el profeta de Yahvé. Con ansias de sanación, Naamán decidió emprender un viaje hacia la tierra de sus enemigos, y ante el rey de Israel, presentó su triste historia, esperando no solo compasión, sino una solución. Sin embargo, el rey de Israel, al recibir la carta del rey de Siria, se rasgó las vestiduras, lleno de temor. Su impotencia y desesperación eran palpables. No había en su tierra poder humano capaz de sanar. Pero el eco de la fe, como un susurro divino, llegó a los oídos del rey, a través de las palabras de Eliseo, quien le envió un mensaje: déjalo venir a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Así, Naamán, acompañado de una gran comitiva, se presentó ante Eliseo, lleno de una mezcla de orgullo y desesperación. Al llegar, se quedó perplejo, pues el profeta no salió a recibirlo, sino que envió a su mensajero con una orden: ve y lávate 7 veces en el Jordán. La incredulidad invadió su corazón. ¿Era posible que un río sucio le ofreciera salvación? Su orgullo se alzó como una montaña, una barrera formidable ante ese simple mandato. ¿No había ríos en Siria que eran más dignos que el de Israel? Pero en el tumulto de su resistencia, un siervo, con palabras sencillas, lo hizo reflexionar: si el profeta te pidiera algo difícil, ¿no lo harías? Cuanto más si te pide algo tan simple. En ese momento de reflexión, el eco de la humildad resonó en Naamán. Aquella chispa de humildad lo llevó a acercarse al agua del Jordán, donde las olas susurraban promesas. En el instante en que se sumergió por primera vez, la fría agua tocó su piel infectada, y con cada inmersión, se despojaba de un peso más que llevaba en su corazón. Al salir por 7ª vez, la lepra había desaparecido, y su piel regresó a la inocencia de un niño. La sanación exterior fue poderosa, pero fue entonces que su corazón empezó a entender que había algo más grande en juego: una transformación espiritual. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Naamán, extasiado, regresó donde Eliseo, exclamando: he aquí, ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Pero en su corazón aún latía una pregunta: ¿podría ese Dios, que lo había renovado de una manera tan milagrosa, también aceptarlo y amarlo? En una nación marcada por la guerra y el rencor, la historia de Naamán es un eco de redención, un recordatorio de que la gracia divina está disponible para todos, sin importar su origen o su pasado. La lección apenas comenzaba. Naamán, con el corazón rebosante de gratitud, se postró ante Eliseo y le ofreció regalos y riquezas como muestra de su agradecimiento. Pero el profeta, lleno del Espíritu de Jehová, se negó a aceptar nada, pues entendía que su misión no era buscar recompensas sino glorificar el nombre de Dios. Naamán sintió un profundo respeto en su negativa, ya que comprendió que los verdaderos tesoros no son de este mundo, sino que provienen de la obediencia y la fe. Tan solo mira lo que el Señor ha hecho en mí, exclamó Naamán, he sido curado y sé que este Dios es el único. Su rostro brillaba con un nuevo fervor, libre de la lepra, pero aún envuelto en dudas sobre su nuevo camino. ¿Cómo podría adorar a un Dios que no conocía del todo? ¿Qué significaba seguir a Yahvé en medio de su posición en Siria? Sin embargo, Eliseo, con la sabiduría de los cielos, comprendió las inquietudes de Naamán y le respondió:
ve en paz, y adora a tu Dios. Con esas sencillas palabras, Eliseo le otorgó un nuevo propósito. Pero aunque Naamán se sintió liberado, su alma anhelaba más. Deseaba comprender la esencia del Dios de Israel y cómo podría integrarse en esta fe vibrante. Así, Naamán emprendió su retorno a Damasco, llevando consigo no solo la sanación de su cuerpo, sino la carga de un espíritu renovado. A su paso, las gentes se preguntaban de dónde provenía ese aire de transformación que lo rodeaba. Él contaba su historia a quienes se le acercaban, compartiendo sobre el profeta Eliseo y el agua del Jordán, un testimonio viviente de la grandeza de Dios. Pasaron los días, y a medida que Naamán retomaba su ministerio como general, comenzó a observar las prácticas y ritos que su pueblo veneraba. Y una inquietud se encendía en su interior. Sabía que debía adorar al único Dios verdadero, pero su papel le exigía mantener los ídolos de Siria en su vida pública. Fue entonces que, un día, se acercó a su hogar con el corazón pesado. Al entrar, su esposa le notó el cambio en su semblante y le preguntó: ¿Qué te aflige, amado mío? Naamán, aunque lleno de euforia por su transformación, sentía la creciente carga de su fe. No puedo servir a un Dios en secreto, le confesó, cuando su poder me ha dado la vida y la libertad. Con el tiempo, Naamán tomó una decisión que cambiaría su existencia por completo. Se dirigió ante el rey de Siria, y con voz firme, abogó por el respeto y la consideración hacia Yahvé, el Dios de Israel. Su poder me ha sanado, y en mi corazón solo hay un Dios al cual rendir tributo. Si caigo en deshonra por esto, que así sea, pues preferiría ser desterrado que vivir separado de la verdad. Su súplica resonó en el palacio, creando un eco de asombro y respeto entre los asistentes. Sin embargo, el rey, pragmático y desconfiado, no se mostraba dispuesto a aceptar esta nueva creencia. Naamán sabía que el camino hacia el verdadero conocimiento de Dios no sería fácil, y pronto tendría que afrontar pruebas que harían temblar su fe recién establecida. La lucha entre el orgullo y la humildad, el temor y la fe, comenzaba a formarse en la vida de Naamán, y en medio de esa batalla interna el cielo parecía susurrarle: No te temeré, porque yo soy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Así, mientras Naamán se enfrentaba a su futuro, su sello de fe resonaba aún con el eco de la verdad, prometiendo que en cada desafío el plan soberano de Dios sería revelado. Había más por delante, un camino lleno de pruebas que fortalecerían su fe, de forma que el propósito divino se manifestaría en su vida de maneras que aún no podía imaginar. Naamán, en su resurgir espiritual, sintió que el silencio de su fe era tan abrumador como la hambruna en la tierra. Con cada paso en el palacio, lo acechaba el temor de ser visto menoscabado, de ser el blanco de burlas por un Dios que no se podía ver, ni tocar. Las palabras de Eliseo resonaban en su mente: ve en paz. Sin embargo, como un nuevo creyente en un mundo que veneraba la superficialidad, su paz se tornaba en una lucha constante. Una mañana, en el transcurso de una reunión con sus oficiales, Naamán se levantó con el ardor de defender la gloria del Dios de Israel. Hermanos, comenzó, no podemos ignorar el milagro que ha ocurrido en mí. El Dios de Israel ha obrado en mi vida, y me presentará su grandeza ante vuestros ojos. Sus palabras generaron murmullos entre sus hombres, quienes con incredulidad y sorpresa intercambiaban miradas. No solo he sido sanado de la lepra, continuó, sino que he recibido la claridad de que solo hay un Dios que merece ser adorado. Al terminar su declaración, un grupo de oficiales lo miró atónito. Uno de ellos, que había sido amigo suyo desde la infancia, con rostro pálido le respondió: Naamán, ¿acaso has perdido la razón? ¿Qué dirá el rey si escuchase tales palabras? Naamán sintió que la presión del ambiente aumentaba. El frío del rechazo le caló hasta los huesos, pero en el fondo de su ser también había una llama de valentía avivada por la verdad. No puedo callar lo que el Señor ha hecho en mí, respondió con dignidad. He dejado atrás los ídolos de Siria y mi corazón anhela seguir el camino de Yahvé. Esa misma noche, mientras la luna iluminaba sus pensamientos, Naamán se retiró a su habitación. Las dudas lo atormentaban: ¿debo realmente enfrentar las consecuencias por hablar del Dios de Israel? ¿Me convertiré en un paria de mi propia nación? Ante el dilema de su nuevo testimonio y el peso de su responsabilidad, se arrodilló y elevó su voz al cielo: Jehová, fortalece mi fe y guía mis pasos en este camino incierto. Mientras oraba, una vislumbre de esperanza se encendió dentro de él. Recordó la historia de Moisés, quien fue llamado a liberar a su pueblo de la opresión de Egipto, a pesar de su inseguridad.
En ese momento, Naamán comprendió que cada hombre de fe enfrentó adversidades, la verdadera grandeza residía en la disposición de ser usado por Dios, sin importar el costo. Al amanecer, se levantó resuelto a hacer frente a cualquier desafío. Sabía que el rey no vería con buenos ojos la deslealtad que podría implicar sus palabras. Pero en su corazón, recordó la promesa de Dios. Con cada paso hacia el palacio, se armó de valor, dispuesto a enfrentar la crítica y el desprecio por causa de su fe. En el palacio, el semblante del rey se tornó sombrío al escuchar la confesión de Naamán. ¿Cómo puedes deshonrar a nuestros dioses? ¿Este Dios que dices tener, ha hecho algo por tu reino? El ambiente estaba tenso, el aire estaba cargado de desafío. Naamán sabía que la verdad de la adoración era más poderosa que cualquier toque del rey. Así, de pie ante el trono, Naamán proclamó su fe en Yahvé. Rey, lo que he recibido es verdadero, y su compasión se extiende más allá de Israel. Lo que he vivido es un testimonio de su poder, el Dios de Israel me ha restaurado y me llama a ser su redentor. Pero antes de terminar, los ecos de su historia alcanzaban más allá del palacio, el mismo Dios que sanó su cuerpo también había sanado su alma, revelando la historia de redención que se tejía ante sus ojos, un hilo divino que se entrelazaba con el futuro de Israel y de Siria. El rey, visiblemente amenazado, respondió con desprecio, aunque en su interior comenzaba a germinar la semilla de la inquietud. Naamán, aunque enfrentaba un futuro incierto, ya sabía que Dios había comenzado a desatar su plan soberano. Una lucha espiritual se desataba no solo en su corazón, sino en las naciones que darían testimonio de su gloria. Mientras la tormenta se cernía sobre su destino, el camino hacia la verdad se abría ante él, revelando que aún había más por descubrir. La historia de Naamán apenas comenzaba, y en cada paso, se tejía un plan divino más allá de lo que su corazón podía contener. ¿Cuál sería el siguiente movimiento de Dios en la vida de este general transformado? En su búsqueda de la verdad y de la adoración genuina, había más de lo que parecía, pues la soberanía de Dios se desbordaba en cada rincón del mundo, a la espera de ser revelada. Naamán sintió que el peso de su reciente confesión lo seguía como una sombra implacable. A pesar de la resistencia del rey y los murmullos entre sus oficiales, su espíritu se mantuvo firme. En su interior, sabía que el Dios de Israel había iniciado algo en el que no podía ser ignorado. Se alejó del palacio esa tarde, el corazón latiendo con fervor, pero también con la inquietud del reproche. Esa noche, soñó con el río Jordán. Las aguas del río, que antes le parecían insignificantes, ahora brillaban con la luz de la gloria de Yahvé. En su visión, vio a un pueblo en pie junto a un gran abismo, clamando por un Salvador, una figura que se levantaba sobre las aguas, extendiendo sus manos en señal de liberación. Despertó con el eco de esos vaticinios resonando en su mente. Se arrodilló y comenzó a orar, buscando entendimiento. ¿Qué significan estas visiones, oh Jehová?, murmuró. No pasó mucho tiempo antes de que la respuesta llegara a su corazón: sigue el camino que te he trazado, no temas, pues un plan mayor se está desplegando. Al día siguiente, Naamán decidió visitar a una mujer sabia de su pueblo, conocida por ser receptora de revelaciones divinas. Este encuentro no era solo por consejo, en su interior ardía el deseo de confirmar su rumbo. Cuando se presentó ante ella, su rostro serio reflejaba la magnitud de su búsqueda. Dama, he sido sanado, pero ahora busco comprender el propósito de todo esto. ¿Qué significa esta transformación para mí y para nuestro pueblo? La mujer lo miró con ojos que parecían penetrar su alma. Naamán, respondió con reverencia, tus pasos en el camino de la fe son parte de un plan eterno. El Dios de Israel está preparando un puente entre Israel y Siria. La revelación de su poder a través de ti no solo tocará tu vida, sino que será un faro de esperanza. La sabiduría de la mujer resonó en su corazón, despertando una nueva visión. Pero, continuó, no será fácil. Habrá oposición, la confusión de los corazones que aún confían en ídolos. Debes estar preparado para enfrentar la incredulidad con amor y firmeza. Recuerda a tus antepasados, aquellos que soportaron el desierto y las pruebas. Ellos vieron las nubes del cielo y la gloria de Dios en los momentos más oscuros. Naamán sintió el peso de sus palabras. La resistencia que encontró en la corte era solo el principio. Su viaje de fe exigiría sacrificio, valentía y una convicción inquebrantable. A partir de ese instante encontró un nuevo propósito, no solo era un sanado, sino un mensajero del Dios verdadero.
Esa tarde, regresó a su hogar decidido. En el aire se sentía el revuelo de conflictos inminentes, incluso en Siria. Las tensiones entre las naciones crecían, y el eco de la guerra resonaba a través de las colinas. Naamán entendió que su papel en el plano de Dios no era solo para él, sino para el destino de 2 naciones. Días después, una inquietante noticia llegó al palacio: una escaramuza se había desatado en los límites del reino, y se rumoreaba que fuerzas enemigas estaban avanzando. Naamán, con su corazón latiendo con fuerza, sabía que debía actuar. Era el momento propicio para demostrar que el poder del Dios de Israel podía cambiar el curso de cualquier batalla, pero también podría ser el momento donde su fe sería desafiada más allá de cualquier miedo. Se reunió con sus hombres y les habló con fervor. Hemos vencido a muchos enemigos, pero ahora, con la ayuda del Dios verdadero, podemos ver un cambio en nuestros corazones y en nuestra tierra. No luchamos solos, porque Yahvé está con nosotros. Los hombres lo miraron, algunos con escepticismo, otros con temor. Naamán sintió el peso de sus dudas, y a su vez, la certeza de que el plan divino se manifestaba. Mientras se preparaban para la batalla, una voz resonó en el corazón de Naamán: lo que harás hoy resonará en las generaciones venideras. Se estremeció, porque comprendió que no solo era su vida la que estaba en juego, sino la posibilidad de que un pueblo entero se volviese hacia el Dios de Israel. A medida que marchaban hacia el campo de batalla, Naamán sintió que cada paso lo aproximaba no solo a una confrontación física, sino a un momento decisivo de revelación. El futuro de su nación, la fe devota en un solo Dios, dependía de lo que sucediera en ese instante sagrado. Su fe lo condujo a un abismo donde lo humano se encontraba con lo divino, y sabía en su interior que la historia estaba a punto de escribirse, un despliegue de la soberanía de Dios que trascendería sus más grandes sueños. Mientras la niebla de la batalla se levantaba, Naamán se preguntó: ¿hasta dónde me llevará este camino, y cómo responderá el cielo a nuestra fe? La respuesta aún estaba por llegar, revelando que lo que parecía un final, era solo un nuevo comienzo en el plan soberano de Dios. Naamán avanzó entre las filas de sus soldados, los rostros serios de sus hombres reflejaban la tensión del momento. Las puertas del destino se abrían ante él, y el suave murmullo del viento parecía susurrar promesas de victoria. En su interior, luchaba entre los ecos del pasado y la luz de su nueva fe. Había empezado a entender que la batalla no solo se libraba en el campo, sino también en los corazones de quienes le rodeaban. Cuando llegó al lugar donde las fuerzas enemigas se habían congregado, la devastación era evidente. El clima era pesado, y el sonido del acero chocando resonaba como un lamento. Naamán se detuvo un instante, y alzando su mirada al cielo, invocó el nombre de Yahvé: Señor de los ejércitos, levanta tu mano en mi favor. Muéstrales tu poder y que aquellos que no conocen tu nombre puedan ver tu grandeza. En el primer momento de la batalla, sus soldados fluyeron como un torrente, y Naamán se lanzó al combate con aire decidido. La adrenalina y la fe se entrelazaban en su ser, cada golpe que asestaba no era solo un esfuerzo humano, sino una súplica que ascendía hasta el trono celestial. A su alrededor, el caos se desataba mientras los enemigos caían, sorprendidos por la ferocidad del ataque. Sin embargo, al observar la contienda, Naamán notó que su ejército titubeaba. Algunos de sus hombres, aún cautivos por la incredulidad, miraban hacia atrás como si buscaran el consuelo de sus viejas creencias. La lucha no solo se libraba con espadas, el verdadero desafío era instar a su gente a confiar plenamente en el Dios de Israel. Con una voz firmemente resonante, Naamán gritó: «Levantaos, valientes. La victoria proviene de nuestro Dios. No luchamos solos, Él marcha con nosotros». El fervor de sus palabras impactó los corazones de los soldados. Aunque las dudas aún susurraban, algunos comenzaron a clamar junto a él, invocando la ayuda de Yahvé. Naamán sintió el poder de Dios fluir a través de él, fortaleciendo su fe y su propósito. Recordó lo que la sabia mujer le había enseñado: los corazones pueden endurecerse, pero también pueden ser tocados por la luz del Altísimo. Y así, mientras la batalla continuaba, Naamán vio desde las líneas de combate a su enemigo retroceder, asediado no solo por la fuerza de su ejército, sino también por el poder que provenía de la fe en el Dios verdadero. Una confusión se apoderó de las filas opuestas, y fue en ese momento, entre el eco de la lucha, que Naamán recordó su visión del río Jordán y la figura que se levantaba en medio de las aguas. Esta victoria no es solo para nosotros, reflexionó Naamán mientras respiraba con dificultad, es un paso hacia un futuro en el que este pueblo y el pueblo de Israel caminarán en la luz de Yahvé.
Pero en el clímax de la batalla, Naamán sintió en su corazón que esta era solo una batalla en una guerra mucho más grande. Una sombra oscura de opresión parecía interponerse en el camino del triunfo. Justo en ese instante, una revelación profunda se apoderó de su ser. A través de su victoria, Dios estaba estableciendo un nuevo pacto no solo con Siria, sino creando un camino para la salvación de las naciones. Con un resplandor de fe, Naamán se dio cuenta de que su lucha iba más allá de lo físico. De pronto, las palabras de la sabia mujer reverberaron en su mente: no será fácil. Habrá oposición. Y así, en el silencio que siguió a la batalla, Naamán supo que su testimonio sería crucial, no solo para su pueblo, sino para todos los pueblos que aún adolecían de conflicto y distancia con el Dios Altísimo. Mientras el eco de la victoria comenzaba a asentarse, Naamán se arrodilló, un hombre transformado no solo por la guerra, sino por el propósito de un Dios que lo había llamado a ser un faro de esperanza. Y en ese momento de quietud, una promesa resonó en su interior: aquello que te he mostrado, Naamán, se multiplicará. El testimonio de tu fe dará vida a muchos que anhelan conocerme. Naamán alzó su mirada al cielo, con el espíritu lleno de convicción, consciente de que este era solo el comienzo de un viaje de revelación. El pueblo de Siria tendría una nueva historia que contar, una historia escrita por la mano soberana de Dios. Sin embargo, su corazón aún sentía la urgencia de entender su lugar en este plan divino que se había desenredado en las aguas del Jordán. Mientras se preparaba para regresar, Naamán notó que el horizonte se tornaba dorado por el amanecer. Un nuevo comienzo, una nueva era parecía próxima. Su travesía había sido marcada por batallas, pero nuevas preguntas nacían en su alma. ¿Cómo se cumplirá este plan, oh Jehová? ¿Qué más has reservado para aquellos que confían en ti? Las respuestas aún se ocultaban entre la bruma, prometiendo revelaciones de un futuro que resonarían en la eternidad. Naamán, aún con el aliento entrecortado de la batalla, se levantó con determinación y un nuevo propósito en su corazón. En medio de la calma que seguía a la tormenta de acero, sentía la presencia del Altísimo al otro lado de sus reflexiones. La victoria obtenida había sido impresionante, pero en su alma, una inquietud persistía, como el murmullo de un río que fluía silencioso, llevando secretos de lo que estaba por venir. Los hombres a su alrededor, ahora fervorosos y animados, comenzaban a celebrar. Sin embargo, Naamán, con su mirada enfocada en el horizonte, sabía que esta victoria era apenas un prolegómeno para un futuro más amplio. A medida que sus soldados recogían las armas y sanaban las heridas, el general no podía sacudirse la sensación de que había algo más grande que lo esperaba. Se acercó al campamento, donde la gente se había reunido para escuchar sus palabras. «Escuchad, hombres de Siria», comenzó Naamán, su voz resonando con claridad: «hemos vencido a un enemigo poderoso hoy, pero esta no es simplemente una victoria militar, es un signo de algo más elevado. Nos hemos enfrentado a la oscuridad, y hemos visto la luz del Dios de Israel brillar en medio de nosotros. Si hemos de caminar en esta nueva senda, debemos someter nuestros corazones ante Yahvé». Entre la multitud, algunos miraban con escepticismo, otros sentían una chispa de esperanza iluminar sus corazones. Recuerdos de las antiguas idolatrías aún estaban grabados en sus almas, y el cambio requería más que una victoria en guerra. Naamán entendió su desafío: llevar a su pueblo hacia un nuevo entendimiento de fe y confianza en el Dios verdadero. Mientras el sol ascendía, la luz dorada iluminó su rostro, y Naamán se sintió renovado por el deseo de testificar no solo de lo que Dios había hecho en su vida, sino de lo que podía hacer en la de otros. Ayer, yo era un hombre marcado por la duda. Hoy, soy un testigo del poder de Yahvé. Si Él ha movido en mi favor, ¿cuánto más puede hacer por cada uno de ustedes, si se rinden ante su grandeza? Pero en su interior, Naamán sabía que el camino no sería fácil. Recordaba las palabras de la sabia mujer, una advertencia que ahora resonaba con mayor claridad. El camino de la fe siempre tendría opositores. Fue entonces que escuchó un susurro en su corazón, una dirección clara que le indicaba retornar a Israel no solo como conquistador, sino como un puente entre dos naciones. «Voy a buscar a aquel profeta, Eliseo», se dijo a sí mismo en voz baja. «Si él es verdaderamente un portavoz de Dios, es allí donde hallaré respuestas». Su mente se llenó de preguntas sobre el significado de su milagro en el Jordán y cómo podría ser un instrumento de reconciliación. Entonces surgió en su corazón la urgente necesidad de comunicar lo que había sucedido. «Regresaré a mi tierra no solo con mi testimonio, sino con la revelación de un propósito divino. A través de mí,
Dios puede operar en corazones de aquellos que son perdidos. Al mirar a su gente, Naamán sintió que el peso de una responsabilidad que antes no podía imaginar se alzaba sobre él. Sería un mensajero del Dios de Israel, y tal labor podría desatar resistencia. Mientras su pueblo comenzaba a cantar, no pudo evitar pensar en la sombra que siempre había estado presente, el temor a lo desconocido que pasaría a medida que comenzara a compartir su testimonio. En ese instante, Naamán se detuvo, consciente de que el cielo parecía abrirse sobre él con un propósito revelador. He de ser la voz de una nueva era. He de ser la luz en medio de la oscuridad que no solo cambiará Siria, sino que también cruzará las fronteras y llegará a Israel. Con esas palabras, Naamán dio un paso hacia atrás, sintiendo en su interior que algo se gestaba en su futuro. En medio de las alabanzas que resonaban a su alrededor, una conciencia profunda brotó en su alma. Esto es solo el principio, pensó. Porque en aquel momento, la gloria de un Dios que estaba tejiendo un plan de redención y reconciliación se extendía más allá de lo que Naamán podría percibir. Había llegado el tiempo de la revelación, un tiempo de promesas que se cumplirían y conexiones que cambiarían el destino de generaciones. ¿Y qué más ha preparado el Señor?, se preguntó Naamán, el eco de su propia transformación devolviendo resonancia en su corazón. Lo que comenzó con una herida en su piel estaba a punto de convertirse en un estandarte de sanidad y esperanza en la vida de muchos. Con el espíritu encendido y el alma expectante, dio un paso hacia un camino divino que prometía ser revelador para toda la nación. Dios estaba obrando, y aunque la batalla había terminado, la guerra por los corazones apenas comenzaba. Naamán, con su corazón palpitante de fervor y de una expectativa que lo llenaba de emoción, empezó a moverse entre las filas de sus soldados, su voz resonando con fuerza. «Hombres valientes de Siria», proclamó, «hoy no solo celebramos una victoria, hemos sido testigos del poder del Dios que sana y transforma. Vuestras heridas serán sanadas, y nuestras tierras serán bendecidas desde este día». Sus palabras fluyeron como un torrente, resonando en los corazones de aquellos que lo escuchaban. Las almas que habían estado sumidas en la desesperación comenzaron a levantarse, impulsadas por la fe renovada. A medida que Naamán hablaba, cada palabra parecía calor divino, encendiendo llamas de esperanza entre su pueblo. Si el Señor ha querido liberarnos de nuestros enemigos, será porque tiene un propósito mayor para nosotros, continuó Naamán. Debemos buscar al Dios de Israel y rendirnos ante Él, porque, como está escrito, Él es Dios, y no hay otro fuera de Él. Mientras estos ofrecimientos espirituales emergían de sus labios, Naamán recordó las antiguas prácticas de adoración a dioses tallados en piedra, y su corazón se conmovió por la necesidad de un cambio real. En su mente resonaban las historias de los ancianos que hablaban del poder de Yahvé, el Dios que había guiado a Moisés a través del desierto. La revelación del Altísimo ante su vida se manifestaba ahora con claridad, como una estrella brillando intensamente en la noche oscura. Pero no tardó en recordar que no todos compartirían su fervor. Un murmullo de incertidumbre se levantó entre sus tropas. Algunos, todavía aferrados a creencias antiguas, cuestionaban la autenticidad de su declaración. Una voz familiar en su mente le susurraba dudas sobre el cambio que proponía, recordándole las luchas del pasado. Naamán, sintiendo ese tumulto en su interior, se dispuso a ser un faro de luz. «No temáis», exclamó, «pues el mismo Dios que me curó puede hacer de cada uno de vosotros un testimonio viviente de su gloria». Las palabras eran como flechas directas a los corazones recelosos, y poco a poco, los hombres comenzaron a responder, sus rostros llenándose de determinación. Consumiendo cada pedazo de confianza que el Señor le otorgaba, Naamán se preparó para el viaje a Israel. Partió al amanecer, con su corazón lleno de resoluciones y esperanzas. A medida que se alejaba más de Siria, miraba hacia atrás y pensaba en el futuro de este nuevo camino, donde se tejerían los destinos de Israel y Siria en un entramado sagrado de reconciliación. Mientras cruzaba ríos y montañas, el miedo y la ansiedad intentaban acompañarlo. Pero con cada paso, se recordaba a sí mismo que había un plan en marcha, un plan que había comenzado mucho antes de su propia comprensión. Cuando finalmente llegó a la casa del profeta Eliseo, un aire de expectación lo envolvió. La puerta estaba cerrada, y aunque su corazón latía fuertemente, Naamán sabía que debía esperar. En su mente, resonaba nuevamente la advertencia de la mujer que había hablado de la grandeza de Dios. «Prepárate, Naamán», se dijo, «estás a punto de ser un instrumento en las manos del Señor». Finalmente, Eliseo salió de su morada.
Sin mencionar palabras de alabanza, dirigió su mirada hacia Naamán y le dijo con firmeza: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio». Naamán, atónito al recibir la instrucción, sintió un escalofrío de resistencia cuando las profundidades de su orgullo comenzaron a brotar. En la historia de Dios, lo sencillo y lo humillante a menudo preparan el camino para lo glorioso. Podría ser que su verdadero desafío no era simplemente buscar la sanidad, sino humillarse ante el Dios que había transformado su vida. El tiempo y la revelación se disolvían en el aire. Naamán se encontraba en el umbral de una decisión que podría alterar su vida, y quizás, el futuro de generaciones. «Oh, Señor, soy un vaso en tus manos», exclamó en su interior, mientras luchaba si debía ceder a la voluntad divina o aferrarse a su propio entendimiento. Una nueva revelación se avecinaba en el horizonte, un eco de propósito que resonaba en su alma. Y así, al borde de su mayor decisión, Naamán se preguntaba con anhelo: ¿qué revelación traerá esta obediencia a mi vida y a la de mi pueblo? ¿Qué más ha preparado Dios para mí y para el destino de toda una nación? Una luz de expectativa brilló en su corazón, y mientras se preparaba para seguir las instrucciones del profeta, cuyo eco en su vida apenas comenzaba a resonar, comprendió que el poder de su transformación estaba ligado a la entrega en fe. Naamán, con el eco de las palabras de Eliseo resonando en su ser, sintió un tirón profundo en su alma. La instrucción era tan simple y, sin embargo, tan extraordinaria. En la orilla del Jordán, un río que representaba el paso de la tierra prometida, se encontraba la respuesta a sus anhelos de sanación. Pero esos mismos anhelos estaban teñidos de dudas. ¿Cómo podría un general, un hombre de guerra, arrodillarse y sumergirse en las aguas de un río? A pesar de la lucha interna, tomó la decisión de obedecer. Con cada paso hacia el agua, sentía la carga del orgullo desvanecerse, como hojas arrastradas por el viento. Naamán recordaba los ojos incrédulos de sus soldados, el murmuro de sus compatriotas y las voces que intentaban disuadir su obediencia. Sin embargo, había algo más fuerte empujándolo: el deseo de hallar la verdadera vida. Se detuvo en la orilla y contempló el río, que le parecía un símbolo de toda su vulnerabilidad. Se realizó el primer lavado en la superficie de sus dudas, sintiendo el murmullo del agua a su alrededor. Entonces, ocultando su orgullo, se sumergió en el Jordán una primera vez. El agua lo envolvió y, por un momento, el mundo se detuvo. Con el corazón latiendo con fuerza, salió del agua y se miró. Su piel seguía igual, marcada por la lepra. Sin desanimarse, se preparó para la segunda inmersión. Las palabras de Eliseo resonaban en su mente: 7 veces. Sintió la resistencia del temor acumulándose, pero también la chispa de fe que crecía en su interior. Fue bajo el agua otra vez y, al volver a emerger, comenzó a sentir una transformación, como si la fuerza de Dios estuviera fluyendo a través de él. Al llegar a la tercera inmersión, su alma vibraba con una esperanza renovada. Pero al salir del agua, todavía no veía la sanidad completa. ¿Sería suficiente la obediencia? ¿Podría un acto tan simple traer el milagro que anhelaba? A cada paso hacia la cuarta inmersión, la lucha entre la fe y la duda continuaba. Cada inmersión era un acto de rendición, un desprenderse de la antigua naturaleza llena de orgullo. La quinta inmersión llegó, y Naamán sintió que el aire a su alrededor se volvía más ligero, como si la presión de su carga comenzara a desaparecer. Finalmente, después de la sexta inmersión, emergió del agua una vez más, y, casi por inercia, se lanzó en la séptima. El agua del Jordán fue pura, como una lluvia de gracia que lo abrazaba, y cuando salía por última vez, sintió un calor vibrante. Miró su piel, y los síntomas de la lepra habían desaparecido por completo. Cada marca, cada herida, sanadas instantáneamente por el poder del Dios de Israel. Naamán, con lágrimas de gratitud en sus ojos y una sonrisa de asombro en su rostro, se dio cuenta que había sido más que un acto de fe, había sido una inmersión en un amor y una misericordia que jamás había experimentado. El suave murmullo del río parecía decirle: «Has renacido». Se puso de pie, no solo como un hombre curado, sino como un testimonio viviente del poder redentor del Creador. Se volvió hacia el cielo, su corazón rebosante de alabanza: «Oh, Señor, hay un solo Dios en los cielos y en la tierra». Sin embargo, una inquietud creció en él. ¿No es acaso el propósito de esta transformación más profundo que mi sanación personal? Hay un mensaje que trasciende a solo mí. Naamán clamaría en voz alta a Dios del pueblo de Siria: «Venid a conocer al Dios que sana y transforma». Así,
A medida que retornaba a su tierra natal, él supo que su desafío apenas empezaba. Se convertiría no solo en un hombre de guerra, sino en un mensajero de la esperanza. Pero en su travesía, el eco de una promesa resonó en su mente: el viaje hacia la verdadera paz requiere más que una sanación física. Su voluntad puede llevar a todas las naciones a su redención. Mientras sus pasos se dirigían de regreso a su pueblo, Naamán se preguntaba: ¿qué gran parte del plan de Baín se revelará a través de mi historia? ¿Cuál será el rol de mi testimonio en el propósito eterno de Dios para el pueblo de Siria e Israel? Una nueva luz de expectativa brillaba en su ser, mientras los caminos de la fe se abrían ante él, prometiendo un futuro que aún no podía imaginar. Naamán avanzaba por el polvo caliente de la carretera, su corazón rebosante de gratitud, pero también inquieto. Las visiones de su sanación danzaban en su mente como hojas al viento, cada recuerdo una chispa encendida en su alma. Sabía que su transformación en el agua del Jordán no solo había sido un acto de limpieza física, había sido una declaración celestial de que el Dios de Israel deseaba comunicarse con las naciones, incluso con aquellas que no le conocían. Al aproximarse a la ciudad de Damasco, las murallas de piedra parecían susurrar el eco de su experiencia en el río. ¿Cómo compartiré esto con mi pueblo?, se preguntaba, su espíritu enardecido por la misión que sentía germinar dentro de él. En ese momento, recordó la voz de la joven israelita que había sido su guía, la que había hablado de Eliseo. Ella, con profunda fe y esperanza, había mencionado lo que Dios podía hacer. La fe del pueblo está dormida, pensó Naamán, y yo soy un portador de la verdad que podría despertarla. Al llegar al palacio, se encontró rodeado de sus oficiales, sus rostros llenos de preocupación. «General Naamán, ¿dónde has estado?», le preguntaron, la ansiedad evidente en sus voces. Sin embargo, Naamán los miró con una nueva luz en sus ojos. «No temáis, he sido sanado. El poder de Dios es real, y quiero dar testimonio de su grandeza». Sus palabras causaron confusión entre sus compañeros. Un general que se había sumergido en un río modesto y regresaba sanado no encajaba en su imagen de realidad. Pero Naamán estaba decidido a explicarles, a mostrarles que lo insignificante puede convertirse en lo glorioso en manos de Dios. «Fui a consultar al profeta Eliseo, del pueblo de Israel», comenzó, su voz firme. «No me ofreció oro ni tributo, sino una simple instrucción: sumergirme 7 veces en el Jordán. Lo hice, me humillé, y ahora soy nuevo. Debéis venir a conocer al Dios que me ha transformado». Su relato, lleno de fervor, penetró los corazones de aquellos que lo escuchaban. Algunos se acercaron, intrigados, otros se sintieron reticentes. Pero lo que Naamán no sabía era que en el corazón de su pueblo, Dios ya estaba trabajando, removiendo el velo de la incredulidad. En los días que siguieron, Naamán buscó a quienes podrían estar dispuestos a escuchar. Compartía su testimonio en cada lugar al que iba, y poco a poco, su historia atrajo la atención. Algunos comenzaron a acercarse a él, preguntando, ¿cómo fue que pudo suceder tal cosa? Cada pregunta era un hilo que acercaba a Naamán hacia el gran tapiz del plan divino. Mientras tanto, Dios continuaba operando en lo oculto, preparando el camino para algo más grande. Aquellos que escuchaban a Naamán no imaginaban que su plan incluía el entrelazamiento de las naciones en un mensaje de redención y esperanza. El eco de su transformación resonaría más allá de las fronteras de Siria, cruzando corazones hacia un pacto renovado. Sin embargo, en medio de su alegría, Naamán no pudo evitar una sutil inquietud. ¿Está esto sucediendo solo por mi causa, o hay una misión más alta esperándome que aún tengo que descubrir? La sensación de ser parte de un relato mayor se hizo más fuerte cada día. Las palabras de Dios susurraban en su alma: «Este es solo el comienzo de lo que haré a través de ustedes, mis elegidos». Con cada nuevo testimonio, con cada amigo que se sumaba a sus relatos, Naamán sabía que el cielo estaba orquestando un plan que iría más allá de su propia experiencia. Pero aún existía un misterio en su corazón: ¿qué roles jugarán aquellos que han sido tocados por su gloria? Las promesas de Dios no habían terminado, un hilo dorado de redención y gracia continuaba tejiéndose en la historia de la humanidad. Naamán se encontró en un momento de reflexión profunda mientras caminaba por las lisas calles de Damasco, su corazón vibrando con las primeras notas de una sinfonía de redención. Había compartido su testimonio con sus hombres y admiradores, pero sabía que la verdadera transformación en su nación requeriría más que relatos de sanación. En el eco de su voz había un desafío que resonaba en las almas que lo escuchaban: ¿qué significará esto para nosotros como pueblo?
Su mente viajaba a través de los días pasados, recordando cada paso que lo había llevado hacia el Jordán, el lugar donde sus cargas se habían desvanecido. Era evidente que la transformación de su cuerpo era solo el preludio de un acto mayor que Dios estaba orquestando. Naamán comprendió que la verdadera victoria se extendía más allá de una derrota en la batalla, era un llamado a su pueblo a conocer al Dios que salva. Los días transcurrieron y Naamán reunió a un pequeño grupo de hombres valientes que habían sido tocados por su historia. Cada uno traía consigo no solo sus instrucciones, sino sus propias dudas e inquietudes. ¿Es posible que este Dios de Israel realmente toque nuestras vidas?, se preguntaban unos a otros. Naamán, sintiendo la carga de su misión, se presentó ante ellos una vez más. Hombres de Damasco, inició con una voz clara que cortaba la atmósfera cargada de incertidumbre, les ha sido revelado un poder que no solo me ha sanado, sino que promete también restaurar nuestros corazones y liberar a nuestro pueblo de la opresión que hemos llevado por generaciones. Los murmullos comenzaron a elevarse, y, aunque algunos mostraban escepticismo, otros empezaban a sentir la brisa de la esperanza. Con cada palabra, la fe de Naamán florecía en un movimiento, y en su interior resonaba la voz del Altísimo. No es suficiente aceptar la sanación, debemos ser instrumentos de luz y transformación para aquellos que nos rodean. Nuestro deber es proclamar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Fascinados, los hombres lo miraban, y cada mirada reflejaba una chispa de interés. Entonces, un joven del grupo, añadiendo solemnidad al momento, se levantó. ¿Qué nos atreveremos a hacer, Naamán? El pueblo venerará sus dioses, y nosotros no seremos bienvenidos si seguimos a este Dios que has proclamado. Naamán se sentó erguido, la sombra de su pasado y el peso de su futuro chocando en su interior. No es fácil, los caminos de la fe rara vez lo son. Pero si hemos sido testigos de su poder, dejar como legado un mensaje de esperanza es más importante que el miedo a la crítica. ¿Nos uniremos para demostrar la grandeza de este Dios? Inspirados por su fervor y convicción, el grupo comenzó a discutir planes de acción. Se propusieron visitar el mercado, interceder por los enfermos y hablar a las multitudes sobre las maravillas que el Dios de Israel podría hacer. Reconocieron que sus palabras llevarían un peso, pero más que eso, sabían que cada acto de amor podía encender la fe en aquellos que se olvidarían lentamente de lo que significaba adorar a Yahvé. Esa misma tarde, Naamán y sus hombres comenzaron su misión. Mientras caminaban por las calles, proclamaron las maravillas de Dios, compartiendo sus historias de redención. Hombres y mujeres comenzaron a detenerse, algunos con corazones resquebrajados, otros dudando de lo que oían. Pero en medio de la multitud, cuando el nombre de Yahvé brotaba de sus labios, resonaba el eco de la verdad, era como si los cielos se abrieran un poco más con cada testimonio. Como un manantial de esperanza, las noticias de su transformación comenzaron a extenderse. Aquellos que estaban enfermos se acercaban a ellos, buscando una palabra, un toque, o incluso la simple invitación de creer. Naamán, llevando su fe de manera pública, sentía que el poder de su testimonio no solo sanaba a otros, sino que también lo anclaba más firme en la fe que ahora proclamaba. Los meses pasaron, y aunque los desafíos estaban presentes, el espíritu de una nueva comunidad emergía. Sin embargo, mientras crecía esta pequeña congregación de creyentes, los antiguos ídolos antiguos y la oposición del rey acechaban cerca. Naamán sabía que este camino de restauración no sería sencillo, sentía un trueno en el horizonte, como un ciclo de conflicto que estaba por desarrollarse. No nos detendremos, repetía Naamán a su grupo cada vez que el miedo comenzaba a apoderarse de sus corazones. ¿Acaso no hemos visto la gloria de Dios en el Jordán? Recordemos que su luz es más grande que cualquier sombra. Un día, mientras Naamán buscaba al pueblo, oyó que un mensajero había llegado del palacio. Su corazón se tensó. Las palabras apenas llegaron a su oído, pero su significado era claro, el rey deseaba conocer qué había llevado a Naamán a proferir su fe a los cielos. Sin embargo, los murmullos de ira y temor comenzaron a circular entre la gente. Aunque podía sentir el desafío inminente del rey, Naamán no podía darse por vencido. Debía actuar, y lo haría en nombre del Dios que lo había sanado. Así, con su corazón temblante pero decidido, se dirigió al palacio, consciente de que su confesión podría sellar su destino. Al llegar, el ambiente era opresivo. Los consejeros del rey murmuraban a su alrededor, y el semblante del rey estaba nublado por la ira y el escepticismo. Naamán respiró hondo, y, al igual que esa primera vez en el Jordán, su voz se alzó.
Rey, he venido a hablarte no solo de mi sanación, sino del Dios que se ha revelado a mí en el agua. Él desea que tú también conozcas su grandeza. Las puertas del palacio se sorprendieron al recibir un mensaje que desafiaba las normas que habían mantenido a Siria como un reino de prácticas antiguas. Naamán enfrentó el reproche del rey, pero con cada palabra, sentía la poderosa presencia de Dios a su lado, empoderándolo a ser un portador de la luz en medio de la oscuridad. Es momento de que las naciones se unan bajo la verdad del Creador. La sanidad que he encontrado no es solo para mí, sino un plan divino que debe revelarse a toda la humanidad, pronunció, su voz resonando con la autoridad que solo Dios puede otorgar. En ese momento de tensión, Naamán pudo vislumbrar un nuevo camino. Su transformación, un signo de redención, comenzaba a resonar no solo en los corazones de un pequeño grupo, sino en el mismo corazón del rey. Porque aunque el futuro parecía incierto, en la fe de Naamán estaba aclarada la promesa, Dios tenía un plan, y ese plan empezaría a revelarse a través de aquellos que se atrevieran a creer. La historia de Naamán, que parecía un simple relato de sanación, se transformaba en un relato de redención nacional, dando paso a la pregunta en su corazón: ¿cómo se desarrollará el plan soberano de Dios a través de esta batalla de fe? El cielo había comenzado a abrirse, y lo que aún estaba oculto daba paso hacia la luz. Las revelaciones de Dios estaban en camino y él estaba listo para ser parte de un relato que cambiaría para siempre la historia de sus pueblos.